Hola, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente por acá en esta plataforma de Zoom, en este caso con el amigo Agustín Curvelo. Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo anda usted? Buenas, ¿todo bien, Jorge? Un saludo para vos, gente de la Radio City. Bueno, un gusto que estés nuevamente con nosotros, Agustín. Agustín siempre es un compañero acá que, bueno, cada tanto lo convocamos a conversar de las actividades que va desarrollando y es un referente de la ya conocida por todos nosotros, la Brigada Solidaria Crece desde el Pie. ¿Es conocida, no es conocida? Vamos a ver, ¿cuánto hace que existe la brigada, Agustín? Bueno, Jorge, a partir de octubre del 2017, nosotros comenzamos a planificar lo que era la creación de este grupo, sobre todo con la compañera Jimena Camejo. Mano a mano estuvimos pensando, debido a que ambos somos docentes. Y bueno, teníamos la preocupación de lo que tenía que ver con la desvinculación de los estudiantes de secundaria, sobre todo, y notábamos que había o que hay en realidad todavía, pero que en ese momento lo había, el tema de desigualdades en cuanto a lo que podía ser el acceso a determinadas instancias que permitieran a los estudiantes poder consolidarse en sus trayectorias educativas. Entonces, bueno, pensábamos que podíamos trabajar, por ejemplo, en el barrio de Villa Felicidad, a través de instancias, algunas semanales o a veces más esporádicas, pero teniendo siempre una instancia presencial en la que pudiéramos ayudar a aquellos chiquilines y chiquilinas que tenían dudas, o ya sea con un deber, o con un tema en particular de una asignatura, o, por ejemplo, preparando un examen. Bueno, todos esos diferentes aspectos del que tienen que ver con la educación en diferentes asignaturas, bueno, esa era un poco la iniciativa que teníamos, un poco inspirados en lo que tiene que ver con la orientación de lo que es la educación popular, también, un poco también inspirados en lo que eran las brigadas alfabetizadoras cubanas de la década del 60, e incluso motivados y motivadas por el tema de cómo era la tradición educativa de la localidad, que a veces muy poco en términos patrimoniales no se conoce de la población, pero hay muchos hitos en la localidad de Progreso vinculados a lo que tiene que ver con la educación. Y bueno, para uno que conoce más o menos, ¿no?, de estos hitos, lo estimulaba a poder hacer algo diferente. Ahí va. Y bueno, así es cuando decidimos y hablamos con la comisión de Villa Felicidad, la comisión de la Asociación Civil, para poder hacer uso de ese espacio y poder, bueno, coordinar algunos días del mes para comenzar a ir. Lo cierto es que lo hicimos para lo que era el periodo de exámenes de diciembre, después lo hicimos para el periodo de febrero del 2018, que ahí fue como una especie de boom porque fueron muchos estudiantes que recurrieron a esas instancias, incluso estudiantes que pertenecían a un hogar del INAU, que estaba aquí en Progreso hace un tiempo, que masivamente asistieron junto con otros estudiantes. Y bueno, allí se fue consolidando el proyecto, que después pasó un año, nosotros volvimos a evaluar cómo había sido esta inserción y bueno, ampliamos los objetivos, empezando de los diálogos con otras comisiones de barrio, de Villa Alegría, de San Pedro, de Villa de los Ingleses, e incluso después de lo que sería el Centro Cultural José N. Pérez, luego de su fundación. Y bueno, allí, a partir de que las diferentes autoridades barriales y locales del municipio nos habilitan a empezar a dar clase Bien. y a hacer Aparte se fue diferentes... integrando un plantel docente más que interesante, digamos, como porque ustedes solos se desbordaba porque ya la cosa empezó a crecer y bueno, y se fueron incorporando docentes que le daban una mano también en cada uno su especialidad, ¿no? Con respecto a la materia, por ejemplo, que estaba en falta, ¿no? Sí, claro, contamos por suerte con el apoyo en algunos casos de vecinos de la localidad, en otros casos amigos y amigas que teníamos de otras localidades cercanas, que eran estudiantes universitarios, en algunos casos vecinos que eran o maestras jubiladas o también docentes, que un poco estimulados por querer participar y por querer dar una mano, se fueron integrando y se fue consolidando un grupo que obviamente tiene diferentes niveles de participación, ¿no? Tiene
esto un poco para invitar ya a la gente a que si quiere sumar lo pueda hacer. Tenemos desde personas que obviamente van a todas las jornadas, participan de las reuniones, bueno, están en lo que es la parte logística, a veces de alguna de la organización de las actividades, pero también hay gente que tiene intervenciones puntuales o de apoyo o de difusión que nosotros entendemos que son parte en realidad también de la brigada, digo, aunque no sean miembros como llamaríamos plenos, ¿no? Claro. Entonces un poco fue dando eso también, una participación al nivel y la posibilidad de cada persona, lo que hizo también que no se desgastara la gente y que la gente pudiera encontrar el espacio y la forma de intervenir, ¿no? Sí, los referentes barriales son muy importantes, digamos, en cada zona tener un referente, digamos, que bueno, que no participa de todo, pero participa justo cuando lo involucra al barrio al cual está integrado y representando, ¿no? Claramente, ahí hay que resaltar esto que vos decís, Jorge, de la participación de las comisiones barriales, que desde el hecho de abrirte el salón a apoyarte o estar presente en una reunión, siempre hemos tenido un buen trato de parte de ellos y de ellas, y que además nos han proporcionado algo que es vital para esto, que es un lugar físico, porque más allá de las intenciones ¿no? y de la buena voluntad y todo lo demás, sin lugares físicos, por ejemplo, para la época del invierno, ¿no? o otro momento del año, sería imposible poder hacer esto, o tener los libros, por ejemplo, en los lugares que los tenemos, ¿no? Sería imposible. Así que un agradecimiento ya a los miembros de las comisiones. Bueno, ¿no? Y resumiendo, digamos, en más criollo, digamos, son clases de apoyo que se brindan gratuitamente a todos los estudiantes que tienen necesidad justamente de reforzar su conocimiento, o de prepararse para un examen o algo así. Porque, bueno, uno estaba acostumbrado a que, bueno, tenía un problema el alumno, el hijo, bueno, iba a un maestro particular, un profesor particular, daba clases, pero claro, todo el mundo no estaba en condiciones económicas digamos, de desembolsar el dinero de un docente. Entonces, bueno, la idea de usted era cubrir esa falta que había, era cubrirla de esta manera con las clases gratuitas, ¿no? Claro, un poco nosotros comprendíamos y reivindicamos también lo que son los reclamos a veces en términos de presupuesto y eso de los y las docentes de los liceos, de que a veces obviamente por la cantidad de estudiantes, por la cantidad de horas que hay, que ahora por ejemplo teníamos una cierta cantidad de horas de tutorías que se retiraron, por ejemplo, estaba la posibilidad, o por lo menos tenían otra posibilidad de poder dar este tipo de apoyo a estudiantes que obviamente que a veces el mismo trajinar de la clase no te permite hacer una atención personalizada, entonces muchos de esos estudiantes, si tenían la posibilidad, recurrían a profesores particulares. Entonces nosotros ante esa desigualdad que notábamos que existía, también fue que formamos este tipo de instancias. Pero también buscando no solamente, no la lógica del apagar del incendio, ¿no? O sea, no que llegue al punto de que el estudiante se fue a examen y bueno, y simplemente tiene que aprender a salvar el examen, sino que la idea es que el estudiante pueda aprender, pueda adquirir esos conocimientos que se trabajan en el salón, pueda tener una formación integral, ¿sí? Porque en el espacio este es un espacio también de conocimiento colectivo, o sea, de construcción colectiva. Acá no es que simplemente está el docente de determinada asignatura de una mano, sino que si justo se trancaron en algo, el docente que está trabajando con el estudiante, se le pide ayuda a otro que está ahí, y ese otro ayuda, incluso estudiantes que están viendo otra materia y escuchan el problema que tuvo otro, aportan a eso, o sea, se dan como una serie de interconexiones allí que muy interesantes en ese sentido. Claro, claro, lo que pasa es que, viste, por ejemplo, lo que estás en un estudio de ciencias, por ejemplo, pero sabemos que la ciencia, ese descubrimiento científico, por llamarlo de alguna manera, se fue en determinada época, determinados personajes, determinado tiempo político, de determinado tiempo tecnológico, y todo está interrelacionado. O sea, te estoy combinando una materia como puede ser biología, con historia, con zoología, con literatura, con filosofía, o sea, está todo interrelacionado. Está bueno eso que estás diciendo, bueno, que no se concreta simplemente el hecho de prepararse para salvar un examen, sino tomar la materia como algo, digamos, referencial para tu propia vida, o sea, y relacionarla con una pila de acontecimientos que aparentemente no tendrían nada que ver con esa materia, sino que, pero en realidad están interrelacionados, ¿no?
Claro, y además otro tipo de diálogos que a veces se disparan producto de comentarios que se hacen ahí dentro de una materia o de otra, y a veces lo que uno diría que sería lo pertinente a lo que justo viene a resolver el estudiante no es lo único que se trata allí dentro. O sea, hay una concepción diferente de lo que es la educación en términos de que no está estrechamente vinculada a resultados. O sea, acá lo que nosotros tratamos de resaltar es el tema del aprendizaje en su más amplia terminología, ¿no? Hablamos de aprendizaje ciudadano, aprendizaje emocional, aprendizaje, sí, académico, obviamente, aprendizaje en términos colectivos, pero también en términos de principios o de valores humanos, digamos, ¿no? que a lo que es la convivencia en una comunidad. Por algo el eslogan es educación para la transformación solidaria de la comunidad. O sea, no es simplemente la educación para, bueno, para que mi hijo o mi hija no repita o no se vaya a examen, sino que es una educación que trata de poner al estudiante como en el primer plano y hacerle entender que es un actor social, es un actor también del tipo político, ciudadano, y también científico y académico, obviamente, ¿no? O sea, tiene todas esas vertientes. Ahí hay una cuestión que tratamos de resaltar siempre, o por lo menos, aunque no lo manifestemos en frente de ellos, por lo menos manifestarlo en cuanto a las acciones que se llevan a cabo, ¿no? Claro, claro. No, me pasa que yo estoy pensando en una clase curricular, una clase de liceo, por ejemplo, y hay veces que los tiempos son diferentes. Y ustedes le dedican el tiempo necesario para ese tipo de cosas, porque el profesor está obligado a determinado rendimiento, a determinado programa, a ceñirse a eso en un tiempo acotado. Y no le da como para relacionar, a veces no le da el tiempo cómo relacionar con otra materia, para que, digamos, a un alumno le va a llegar más una cosa que la otra. Y bueno, para eso necesita el tiempo. Y bueno, ustedes le están dedicando ese tiempo al alumno justamente para lograr todo eso que tú estás diciendo. Sí, lamentablemente hay unas ciertas condiciones que se dan en la educación formal, digamos, que estaría bueno que se fueran modificando paulatinamente, que permitieran que los docentes, digamos, pudieran toda esa energía y desempeño que sabemos que le ponen, porque uno trabaja en los liceos también, Ujú. eh, pueda tener, no caer en saco roto en muchas ocasiones, y entonces por eso es necesario también ciertos cambios, y bueno, nosotros en ese sentido lo que tratamos de aportar es un granito de arena para ayudar a que esas cosas se perciban, y bueno, también para que es cierto que obviamente que los chiquillos necesitan también avanzar en sus estudios, porque obviamente eso les permite abrir otras posibilidades, pero que no es solo el único objetivo que persigue la educación. Ya. Inclusive ya que no es de los objetivos que deberían ser los más principales, aunque a veces hay mensajes que se envían, sobre todo desde las autoridades, que ponen como de manifiesto casi como si fuera el único objetivo, digo, por algunas acciones que a veces se plantean, ¿no? Entonces, un poco también esa discusión la queremos poner siempre sobre la mesa. No, no, es súper importante eso. Bueno, pero la brigada, con todo ese trabajo que se están tomando, no solamente se quedó en eso, no, sino que fue a más. Sí, que fue a más por, bueno, la hemos visto por acá en diferentes puntos de la ciudad con libros. Y un carro con libros muy decorado, muy bonito, y una variedad interesantísima de autores y literatura que, bueno, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo se gestó esa biblioteca circulante, digamos, que tiene la brigada? Bueno, digamos que es hija de la pandemia, ¿no? Aunque obviamente todos cuando decimos pandemia se nos ocurren cosas negativas y angustiantes por momentos, que obviamente es razonable. También es cierto que fomentó, digamos, otro tipo de cómo es de instancias o de propuestas muy interesantes, y en el caso nuestro se debió a que en determinado momento nosotros nuestro calendario siempre es enero-febrero apoyamos el examen de febrero, marzo lo tomamos como un impasse, y ya de abril en adelante hasta fin de año armamos segmentos, digamos, del año en los cuales damos apoyos de este tipo para, como te decía, deberes o otras tareas o preparación de pruebas. ¿Y qué pasó? Nos encontramos que, claro, que en marzo de 2020 se cerró todo, la educación dejó de ser presencial, y obviamente nosotros no podíamos ir a contracorriente por una cuestión sanitaria. Obviamente. Ahí, bueno, en el sentido de poder rescatar el grupo, definimos apoyos virtuales,
también, y para que los gurises y las gurisas que venían trabajando con nosotros no quedaran en banda, se definieron apoyos virtuales y a partir de allí también se nos ocurre la posibilidad de que se comiencen a recolectar libros para formar bibliotecas barriales. Ahí cuando se empiezan a armar las bibliotecas, las primeras es la de Villa Felicidad, después surge la de San Pedro a continuación, y después le siguen la de Villa Alegría y Villa de los Ingleses. En los Ingleses incluso con una cantidad impresionante de libros, aunque está la biblioteca armada, es impresionante la cantidad que hay, de todo tipo, tanto de ciencia, de estudio, ¿sí? Como de recreativos. Y bueno, y a partir de allí, que se hizo también, nos tomamos el trabajo para hacer algún arreglo en los locales. Por ejemplo, en Villa de los Ingleses se construyó lo que es una escalera de madera para poder subir, que no era muy accesible el vagón, y se construyó eso. Se armaron las estanterías también allí y en San Pedro. O sea, aprovechamos también esos meses para hacer diferentes obras en los lugares. Y bueno, y a partir de ahí surge la idea también de decir, bueno, tenemos estos barrios cubiertos, son los barrios que en su mayoría tienen comisión barrial, pero ¿qué pasa con los barrios que no? O sea, ¿qué pasa con las zonas o qué pasa con las personas que puntualmente no se pueden adaptar a nuestros horarios en los cuales hacemos las jornadas de estudio que iban acompañadas con las bibliotecas móviles? Y bueno, ahí, gracias a la intervención bueno, de dos vecinos, que son Darío Camejo y Julio Curvelo, que ponen la mano de obra, digamos, en lo que es hierro y madera, se arma este carro, que es un carro de traslado, pero que también se convierte en biblioteca, y gracias a eso podemos empezar a colocarnos ahí cerca del granjero, al monumento del granjero, a generar una instancia de intercambio, de entrega y donación de libros, que es una especie de ramificación de la biblioteca móvil, pero bien dicho móvil, ¿no? O sea, es el delivery, le llamamos nosotros, de libros, que comienza a ubicarse ahí. Otra vez se ubicó también en la zona de San Pedro, frente al Club del Liceo Argentino, y que bueno, ha generado una muy buena respuesta, sobre todo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se han arrimado, que no han dejado sin oferta de libros, como quien dice, y también personas, adultos mayores y adultos en general, que lo ven como una oportunidad, ¿no? Y nosotros, el objetivo que perseguimos tras ello es la democratización del libro y la democratización de la lectura como un derecho humano, ¿no? Como un hábito que no es un lujo, entendemos. Aparte, digamos, con el tiempo de pandemia, digamos, esa necesidad, digamos, de entretenerse de alguna manera, también es volver a una vieja costumbre, como es leer. Bueno, en el caso de la persona de mayor edad, ¿viste? El hecho de, bueno, de acceder a un libro que, bueno, a veces económicamente no era posible, bueno, desplazarse hacia otros lugares que hay bibliotecas también se les dificultaba, y bueno, el hecho de tener un delivery, que en tu barrio vengan una biblioteca y te ofrezca determinada lectura en el estilo que a vos te apetezca, ¿viste? Está bueno. Aparte de ser original la idea, está bueno. Y bueno, y el hecho que la parte joven, capaz que es un poquito más difícil de complacer, pero bueno, hay libros para todos. O sea, afortunadamente que tengo entendido y he visto que, bueno, que han tenido una abundante donación de libros que abarcan todos los espectros, ya sea recreativo, de ciencias, de estudio, o sea, como que sigue creciendo la biblioteca, ¿no? Sí, no, aparte, por momentos yo lo tomo como si fuera casi un experimento de sociodemográfico, ¿no? Porque vos podés ahí darte cuenta de varias cosas. Primero, de que hay mitos que se van derribando, como por el mito, por ejemplo, de que las personas más pequeñas o los jóvenes o adolescentes no leen, que pasan todo el día con el celular, esas cuestiones que en algunos casos pasa, obviamente, pero otros, este hábito existe. Y es muy fuerte porque aparte van en varias oportunidades ya al lugar, y también por un tema también pasa a ser como un experimento de este tipo por el hecho de que le das la posibilidad a las personas de que sean ellas las que intervengan. Por ejemplo, alguien que no tiene nada, ¿sí? O sea, no tiene ningún libro, nada, nosotros lo primero que hacemos es darle un libro, ¿verdad? La persona lo elige y a partir de ahí la persona con ese libro, o sea, no tiene por qué llevarlo de vuelta, ¿verdad? Esto lo habíamos explicado creo la otra vez, pero el libro, una vez que se te entrega, pasa a ser tuyo
tú administrás qué hacer con él, si leerlo repetidas veces, si regalárselo a alguien, o volverlo a traer. O sea, lo único que pedimos nosotros es que no quede durmiendo, digamos, en una biblioteca y juntando polvo. Pero fíjate que a partir de eso, la persona puede tranquilamente entrar como en ese circuito, o sea, pasa a tener ese algo que intercambiar con el otro. O sea, esa persona puede asistir nuevamente, intercambiar por otro libro, ¿sí? Entonces esa persona le está otorgando a alguien más que va a venir la posibilidad de leer ese libro, pero a su vez entra en ese circuito de construcción comunitaria, ¿tá? Porque está bien, están las donaciones de las personas que traen muchos libros, que les agradecemos y obviamente está genial. Pero también rescato el hecho de que personas que podríamos decir que no están en condiciones económicas de estar comprando libros que salen desde 400, 600 o más caros, ¿sí? De poder ingresar en ese mundo de la lectura y leer desde El Principito, ¿sí? Hasta libros más vinculados, no sé, a la historiografía, a libros más vinculados, no sé, con la cocina o historias de aventura, o sea, la persona entra en un circuito que está muy interesante, la verdad, en ese sentido. Me hace acordar un tiempo atrás en el salón allá, o sea, teníamos una biblioteca circulante justamente también que se llamaba Compartiendo el placer de leer. Ese Claro. eslogan estaba más o menos lo que tú estás diciendo ahora. Sí, sí, claro, o sea, está muy interesante y uno se entera también de los gustos de las personas, o sea, mucha gente que es habitué de este delivery, ya sabemos que cuando llega cierto libro, ya pensamos en esa persona, ¿sí? O sea, entonces también te vas dando cuenta qué le gusta leer a la población de Progreso que se ha arrimado, tenés como una especie de muestreo, ¿no? Claro, un estudio sociológico de... Momentos estás frente a lo que sería un centro de muestreo, digamos, de lo que tiene que ver con la lectura en la localidad. Y bueno, y se dan un montón de cosas también, porque ahí yo he participado junto a los compañeros y compañeras que han estado presentes en los días de delivery, de un montón de charlas. O sea, se abre, el libro lo que tiene es eso, que a veces está un poco bastardeado, ¿no? En la actualidad, el tema de por qué hay ciertos conocimientos que son importantes, si hay conocimientos que son más útiles, entre comillas, que otros. Y a mí me parece que cuando vos sabés de un cierto tema que puede resultar interesante, aunque no te sea útil en los términos, ¿no? que se manejan hoy por hoy, te permite charlar. Yo he charlado con un montón de personas y aprendí un montón, producto de que la persona fue a buscar un determinado libro y se ve que se siente bien en el lugar y se abre para hablar de una determinada temática. Y a mí me han enseñado, he Es aprendido un montón. todo un ida y vuelta, ¿viste? Es todo un ida y vuelta. Sí, sí, impresionante. Y así se abren charlas de la actualidad, charlas del pasado, no sé, un montón de diálogos para lo que el delivery en realidad forma parte como una excusa, ¿no? Una especie de excusa para que la gente se arrime, dialogue. Entonces ya se transforma, digo, sin exagerar, en un centro también, digo, casi ciudadano en cuanto bueno, nos juntamos, analizamos la realidad, ¿no? Lo que pasa, etcétera, y aparte. Un foro literario ya, ¿viste? Al lado de la biblioteca. Pero ahora, Claro. aparte de libros, viene una fecha comercial, pero bueno, no menos importante, dado a quién va dirigida, como son los niños. Y ustedes también en carrera, justamente también en eso. ¿Cómo viene ese emprendimiento, Agustín? Bueno, mirá, todo viene de la mano de que venimos a retomar lo que es la presencialidad plena de las actividades de la brigada. O sea, ahora en agosto en las jornadas de estudio y las de biblioteca móvil y de delivery de libros, sobre todo los días lunes y sábado, las de jornadas de estudio. El último jueves del mes en lo que es el centro cultural y un par de martes el delivery de libros recorriendo el centro un día y otro día alguno de los barrios de Progreso. Y bueno, se nos ocurrió que como somos mucho de aprovechar nuestros tiempos, en realidad pensábamos que estas instancias en las que estamos a veces repartiendo libros o en las que estamos ayudando a personas con sus estudios, podían servir también para recolectar otras cosas, por ejemplo, juguetes. Y bueno, se nos ocurrió que en agosto, como decís vos, que es una fecha ya arraigada aquí en Uruguay para un poco agasajar a los más pequeños, y bueno, se nos ocurrió que la gente podría arrimar tanto juguetes como libros a estas distintas instancias. Y así después el día 21
de agosto en Villa de los Ingleses, que es donde tenemos ese día una jornada de estudio de biblioteca móvil, que la gente pudiera, quien quisiera ir, pudiera hacerse tanto de los libros como de los juguetes, así como lo hacen con los libros en los días comunes de biblioteca móvil o de Libri. Y bueno, abrirle un poco la cancha. Nosotros estamos muy abiertos a las propuestas que llegan de la gente. Entendemos que el mundo de la educación es tan amplio que en realidad, digo, poca cosa queda afuera a veces de esto y bueno, siempre estamos dispuestos a escuchar las propuestas de la gente y nos pareció buena la idea de aprovechar el momento, la oportunidad de este mes para hacer eso. Ahí, bueno, un poco viene por ahí. Va a estar centralizado entonces en el vagón de Villa de los Ingleses. Claro, la jornada en sí, digamos, de lo que sería la entrega de juguetes y libros, va a ser ese día, pero en realidad las personas pueden acercarse si tienen intenciones de donar alguno a los barrios en los que vamos a estar. ¿Sí? Nosotros aprovechamos la oportunidad de que estamos en los barrios para invitar a los vecinos y vecinas a que se arrimen y ya aprovechen y donen lo que tengan para donar, ya sea libros, juguetes, que se acerquen y nos los entreguen. Así nosotros ya empezamos a hacer el acopio de cara a lo que es el 21, que es el día de la actividad en sí. Ahí va, ahí va. Entonces, ¿tenés claro el cronograma, digamos, de los lugares donde van a estar previo al 21? Así, digamos, la gente puede saber que, bueno, tal día están en mi barrio y yo puedo ir a colaborar. Y si no, bueno, por supuesto, de última, un teléfono, ¿no? Por supuesto. Digamos como forma de acrecentar lo que tengan ustedes y, digamos, y la gente pueda colaborar. Claramente, mira, como contacto siempre está la página de Facebook de la Brigada Pedagógica Creces del Pie o el Instagram, o mismo el WhatsApp que está en el Facebook, que es el 095-089-301, que le permite entrar en contacto directo con nosotros y nosotras. Pero en cuanto a las jornadas, mira, tenemos este sábado a las 10, ya tenemos la primera, que es jornada de estudio y biblioteca móvil, vamos a llevar el delivery también para ahí, en San Pedro, Villa San Pedro, en la sede de la comisión. Después tenemos el martes 10 en el Centro de Progreso, ahí al lado del Granjero. Vamos a hacer el delivery. Después tenemos el lunes 16, okay. ¿Sí? El próximo, que ahí es déjame, me fijo y te digo, porque me falla a veces la memoria y son tantos lugares. No, yo por eso miro el almanaque, que justamente el almanaque me dice todo, hay que simplemente actualizarlo nada más. Este día, el lunes 16. En la Asociación Civil de Villa Felicidad, a las 19:30. Después tenemos el sábado, ya el sábado 21 es lo de Villa Los Ingleses, pero déjame fijarme si no tenemos otra antes. De medio ahí. 3 instancias, a ver. No, son esas 3. Es el 7, el 10 y el 16. Las 3 instancias en las que pueden acercarse, o si no, comunicarse y bueno, coordinamos. Ahí está. Coordinamos eso. Pero bueno, la idea es aprovechar para no tener que hacer tanto recorrido, tal vez, si alguien lo puede arrimar allí. Ahí está, justamente encontrar esos puntos de reunión donde los ubican a ustedes para, digamos, ya contribuir directamente. Y bueno, y si no, de cualquier manera, siempre está el teléfono para decir, bueno, pasen por acá que tengo algo para... Como la radio también dice, pasen por acá que hay algo siempre para colaborar. Está bárbaro. Bueno, Agustín, nosotros muy agradecidos que te hayas comunicado con nosotros, que nos cuentes en qué anda la gente de la Brigada Solidaria. A mucha gente que no la conocía, ahora ya, o sea, vos sos parte de la familia de la City, así que prácticamente, digamos, nos conocemos de siempre, pero hay gente que, bueno, que recién se integra a la programación de la City, hay gente que recién escucha por primera vez la Biblioteca Solidaria, la Brigada, los ha visto con el carro por allí, con la biblioteca de delivery, y bueno, por lo menos le contamos un poquito cómo fue la gestación, cómo es la cosa y cómo viene, porque digamos, esto es una etapa más y me supongo que van a venir muchos emprendimientos más por parte de la Brigada, siempre va a seguir sorprendiéndonos. Sí. Te quería comentar en ese sentido, Jorge, que queríamos agradecer a la maestra Victoria Ledesma, que nos ha postulado para un fondo iberoamericano. Bueno. Importante, digo, que aporta fondos para lo que tiene que ver con
con nuestro proyecto, sobre todo para el tema de la compra de libros, y bueno, ella manifestó su interés de postularnos y nosotros, bueno, le otorgamos todo lo que eran los materiales que ella necesitaba y ella muy amablemente se ofreció a hacerlo, así que le agradecemos. También, bueno, comentar que hemos comenzado ya hace un tiempo, un poco atrasados por el tema de la pandemia, pero ya vamos a enganchar bien con el tema de escribir, ¿sí?, un libro sobre el proyecto de la brigada, un proyecto pedagógico, que busque no solamente hacer un reaconto de lo que se ha hecho, sino también rescatar todo el tema, lo más que se pueda, ¿no?, del patrimonio educativo de la localidad, buscando, digo, por lo menos que la gente tenga un compendio, ¿no?, en el cual pueda enterarse de la historia educativa de Progreso, y que el proyecto de la brigada pueda ser humildemente, ¿no?, conocido por las personas de aquí. Y bueno, también tenemos una serie de proyectos que se fueron presentados al municipio, que estamos aguardando ahí la respuesta a ver si salen aprobados o no, que tienen que ver, entre otras cosas, como habíamos comentado la otra vez, bueno, con la creación de un archivo local, con posibles modificaciones a la biblioteca municipal, con la creación de un fondo para escritores, también con aportes y para hacer arreglos esporádicos en las comisiones de barrio, y bueno, un poco también financiar lo que tiene que ver con los libros, que es en realidad, para la tarea que hacemos nosotros y nosotras, es el artículo más caro con lo que... Y es fundamental. En realidad, básicamente nuestra tarea, si la reducimos, ¿no?, se hace con un marcador y una pizarra. Ya, lo demás como que es sencillo de conseguir. Ahora, el tema de los libros es que algunos casos son extremadamente caros y nosotros necesitamos gran cantidad para poder cubrir que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, bueno, un poco por ahí ha sido esta aventura de participar en estos proyectos, pero tal, es como un eslabón más que tenemos dentro del grupo, y bueno, también aprovechar para invitar a la gente que necesite ayuda, que se arrime, y también la que quiera ayudar y participar de la forma que entienda más conveniente. Como dije al principio, lo que bueno que tiene este grupo es que proporciona la posibilidad de que la gente elija cómo participar, desde integrarse a las reuniones y participar en todas las instancias, hasta hacerlo en algunas, o hasta ofrecer, como nos ha pasado con algunos docentes de la localidad, que concretamente han ofrecido, cuando hicimos apoyos virtuales, sus correos, para que si alguien necesitaba una ayuda puntual, que nosotros seamos los intermediarios e intermediarias de esto y que se los podamos otorgar. Así que la verdad que nos deja muy contento, y es algo que cuando pasamos raya de este proceso de virtualidad también nos queda, de que, bueno, de que no se abandonó tampoco, y de que mucha gente se comprometió a que la educación en un tiempo muy complejo pudiera mantenerse. Y bueno, ahora tenemos el premio, diríamos, entre comillas, de poder volver a pleno. Bueno, que nos alegra un montón también, ¿no?, porque el contacto con los gurises y con la familia es fundamental. Fundamental, fundamental. Agustín, bueno, mira, ahora una de las cosas que dijiste es importantísima, dejar un registro y constancia de la actividad que ha desarrollado desde su gestación la brigada, porque es importante que quede como documento, digamos, todo ese trabajo, la gente que se incorporó, la gente que contribuyó de alguna manera. Mirá, o sea, me hace acordar ahora que justamente están en estos 150 años de Progreso que se cumplen ahora, se están haciendo unos videos muy interesantes, y ha sido un trabajo ímprobo, digamos, para conocer la historia de la educación acá en Progreso, de la creación de la escuela, de la creación del liceo popular. O sea, ha sido un trabajo bastante grande, pero eso es importante, digamos, que vayan quedando ya, todos esos hitos vayan quedando registrados de alguna manera en un libro, en un video, en una crónica, que no se pierda ese registro, ¿viste? Porque es súper importante para ver la creatividad de la gente, y la gente que le ha puesto las pilas a la educación, formal o no formal, acá en la ciudad de Progreso. Sí, claro, incluso para también estudiantes de formación en educación, o otros estudiantes que, bueno, cuando se generan este tipo de instancias o de propuestas, también pasan a ser hasta objeto de estudio en algunos casos, Claro, y claro. está bueno que se sepa cómo se desarrolló, qué fundamentos pedagógicos se tuvieron, o otros variantes, otros aspectos. Tiene que dar un registro. Si no se registra,
puede pasar, sí, como relato, pero se pierde un montón de información que es muy valiosa y creo que, como te decía, que a veces en el caso de Progreso hay un gran desconocimiento de las personas de que hay grandes hitos en la historia de la comunidad estrechamente vinculados con la educación, por no ir más lejos. O sea, me pasó estando en el IPA, te cierro con con esta anécdota. Me pasó estando en el IPA, cuando yo concurrí a la escuela 204, digo, aquí, una de las escuelas públicas que hay en Progreso, y siempre me llamó la atención porque el nombre experimental, ¿no? O sea, porque la escuela experimental y no entendía. Y después yendo al IPA, cuando estuvimos trabajando en una de las clases de pedagogía, me entero de que, claro, que eran una de las 3 únicas escuelas que había en el Uruguay con el formato de este tipo así experimental. Y claro, y a mí quedé como entre sorprendido y también orgulloso, porque en realidad digo, fíjate que tenés cuántas localidades en el país y se toma esta localidad junto con Las Piedras y el barrio Malvin para que tenga una escuela de este tipo. O sea, Revolucionaria, revolucionaria. cambio radical, digo, con actividades fuera del aula, con un montón de aspectos que para la época eran totalmente extraños, digo, se venía de un paradigma así rígido, ¿no? Positivista en cuanto a la educación, y de pronto aparece este otro paradigma allí, y Progreso era parte de eso. Entonces, capaz que para alguien que no está tan estrechamente vinculado a la educación, esto puede ser anecdótico, pero no, para alguien, digo, como nosotros o otras personas, no lo es. Y entonces que eso no se desconozca, o el mismo el proceso del Liceo Popular, por ejemplo, algo que en realidad no es, no sé si, no tan común, pero en realidad llamativo, ¿no? Y que habla de una comunidad, ¿no? Una comunidad preocupada por la educación de sus jóvenes. Entonces, me parece que hay cosas y podríamos buscar más, ¿no? Pero esos puntos me parecen fundamentales. Bueno, yo de mi parte estoy recomendando que vayan a mirar esos videos que se están haciendo justamente acerca de la historia del progreso. En el caso de la escuela experimental, la figura de Otto Niemann, y bueno, en el liceo, Gilberto Iglesias and Company, que está muy interesante, digamos, el trabajo que están haciendo esta gente. Por eso te reiteraba, digamos, que justamente ustedes lo vayan haciendo ya ahora y no los futuros escritores y habladores y cronistas de esta época no van a tener tanto trabajo para buscar el material. Agustín, un gusto, como siempre, estar acá con nosotros. Igual te agradecemos mucho toda la conversación y bueno, esperemos que la gente que está mirando y escuchando esto colabore, digamos, con el Día del Niño, colabore con algún libro o que se dé una vuelta para mirar lo que hay por allí y que incluso intercambiar, colaborar con algún otro, se lleva a otro y que la biblioteca circulante siga funcionando como está funcionando hasta ahora, que está muy bien. Buenazo, Jorge. La verdad que agradecer de vuelta a la City porque siempre nos ha abierto las puertas y dar estas charlas, digo, no meramente informativas de los calendarios y eso, sino que también abriendo la cancha a discusiones incluso más profundas. Así que nada más que agradecerles y bueno, invitar a la gente a que se sume a participar y a ser parte de todo este proyecto, y que ante cualquier duda o consulta o sugerencia o propuesta, que se comuniquen simplemente, y tenemos a la mano los calendarios para que se enteren y las orejas bien abiertas para las propuestas que surjan, obviamente. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti, Agustín. Bueno, cortamos por acá entonces Zoom y bueno, vamos a ver qué es lo que sigue por acá. A ver.